Hola amigos, una vez más un saludo desde Cartagena de Indias con un sol canicular, una temperatura de unos 30 grados, ideal para estudiar la Biblia. Hoy en tu programa Reflexiones de la Biblia, en el tópico titulado Jesús es nuestro mediador. Bienvenidos. ¿Sabías que en la Biblia se menciona una costumbre horrenda y es el sacrificio humano a los dioses? Hay algunas personas que han dicho que el Jehová del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario, simplemente porque Él le pide a Abraham que le ofrezca en sacrificio a su hijo Isaac. Estos detractores de Dios en el Antiguo Testamento dicen que este Dios está copiando las mismas prácticas sanguinarias de los dioses cananeos, de los dioses mesopotámicos, de los dioses egipcios. Pero la verdad es completamente diferente. Sí es cierto que los dioses fenicios, que los dioses acádicos o los dioses mesopotámicos exigían, entre comillas, porque nunca hablaron, a los adoradores, a sus seguidores, que le sacrificaran a sus hijos. Esa práctica la copiaron los israelitas. Fíjate tú que el rey Acaz ofreció sacrificios humanos. Jefté ofreció sacrificios humanos a su propia hija. Pero cuando llegamos al caso de Abraham, aquí lo que hay es una ilustración, un tipo. Dios quería probar a Abraham, a ver a qué grado se había desarrollado su fe en Dios, que estaría dispuesto a hacer ese sacrificio. Evidentemente Dios no lo iba a aceptar, como efectivamente la historia así nos lo dice. Y posteriormente la Biblia dice que a Dios no le puede gustar esto de los sacrificios humanos porque va en contravía de su propia naturaleza. Él reveló: yo soy Dios de vivos, no de muertos. Por lo tanto, ¿sabías que en el Antiguo Testamento la práctica del sacrificio humano era común, pero que Dios nunca estuvo de acuerdo con eso? Para el día de hoy, el tema es la continuación de los ejes temáticos que hay en el libro de Hebreos. Nunca el lector, y tú como oyente y estudioso de la Biblia, nunca puedes olvidar cada vez que estudies un versículo del libro de Hebreos o de cualquier otro libro de la Biblia. Por favor, mi querido oyente, no te olvides del trasfondo histórico que hay detrás de ese versículo. Entonces, como Pablo le está escribiendo a los hebreos, acuérdate que esos hebreos muy posiblemente son personas que surgieron del judaísmo y abrazaron la fe cristiana. Aquí ya encontramos dos cosmovisiones. En primer lugar están los judíos, que se creían el pueblo especial de Dios, como efectivamente lo fueron hasta un tiempo posterior a la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a las cortes celestiales. Por otro lado, vamos a encontrar a los griegos, que se creían los sabios. Vamos a encontrar a los romanos, que eran los dueños del mundo y que se sentían los que mandaban, como efectivamente así era. Así que figúrate tú cómo estas tres cosmovisiones, yo había dicho dos, son tres cosmovisiones, cuando interactúan van a tener un choque cultural. En los primeros días de la iglesia cristiana primitiva, estos choques eran relativamente frecuentes. Cuando estos miembros que hoy forman parte de la congregación a la cual Pablo dirige su carta se encontraban, ellos no podían olvidar su trasfondo. Por eso este tópico de hoy, Jesús es nuestro mediador, no solamente es relevante para ellos, también lo es para nosotros. ¿Por qué razón era importante que Pablo destacara delante de los hebreos que Jesús es el mediador? Por lo menos por dos razones. En primer lugar, acuérdate que los judíos estaban esperando un Mesías. Por influencia de los fariseos, de los saduceos y de los escribas, dicho en otros términos, por la influencia de la erudición de la época,
no aceptaron a Jesús como el Mesías, sino que lo crucificaron. Muchos de los que abrazaron el cristianismo podían tener aún dudas de la autenticidad de Jesús como Mesías. Podían todavía tener algún tipo de inquietudes si efectivamente Jesús era o no el Mesías. Y por el otro lado vamos a encontrar a los que venían del mundo pagano y que estaban todavía con ese concepto cultural en mente, toda vez que pensaban ellos, los dioses eran los que generaban la mediación entre los seres humanos. No es extraño que Pablo vaya a enfrentar esta situación en distintos lugares a donde se desplaza. ¿Por qué es importante, o mejor, por qué era importante para los hebreos, para esa feligresía, para ese destinatario de la carta de Pablo? ¿Por qué era importante que tuviesen claro que Jesús es el mediador? La primera razón, queridos, es porque Jesús vino a esta tierra para salvar el abismo que se había hecho por causa del pecado. La naturaleza humana y la naturaleza divina después del pecado se volvieron antagónicas. Ahora Cristo tenía que unir a través del abismo las manos de la humanidad y de la divinidad. Y Él en su naturaleza humano-divina, por un lado tomaba con su naturaleza humana, tomaba la naturaleza humana. Y por el otro lado, con su brazo divino, tomaba la naturaleza divina. Así que Él se constituye en el mediador, no solo en el intercesor, porque en estos momentos es mediador, una persona que está entre dos bandos opuestos, no intercediendo todavía, sino haciendo una mediación. Era importante para Pablo dejarle claro a ese grupo de personas que recibirían su epístola de que en Jesús había absoluta confianza, porque Él había abandonado las cortes celestiales. Él vino a esta tierra a enfrentar una situación difícil. Es un contraste tan fuerte que Cristo decidió casi que perderse con tal de venir a salvar a la raza humana. Entonces Pablo se aprovecha de esto y entre líneas y en diferentes textos, él les está diciendo, ¿qué tenía Jesús que ganar viniendo a esta tierra? ¿Qué ganaba? Si monetariamente se hablase, no tenía nada que ganar. ¿Qué tenía que ganar Cristo en realce? ¿Qué tenía Cristo que ganar? Nada, porque Él era el Rey del universo. Él ocupaba la más altísima dignidad en todo el universo. ¿Ustedes creen que Cristo vendría a usurpar un reinito de uno de los planetas más chiquitos de una de las miles y miles de constelaciones? Pablo está haciendo ese contraste. Cristo es más excelente que cualquier cosa. Y eso lo tenía Pablo claro, pero trata de venderle esa misma idea, de plasmarle esa misma idea que él tenía clara en su mente a ese público destinatario de sus epístolas. Hoy te pregunto, querido amigo, ¿qué es Cristo para ti? ¿Tienes tú otro mediador? ¿Puede haber otro ser humano que ocupe ese lugar de relacionar a un Dios perfecto con la humanidad caída? Muchas religiones ofrecen distintas soluciones. Santos, vírgenes, advocaciones de distinta naturaleza, amparadas según ellos en la Biblia, pero el texto bíblico no da lugar a dudas. El único mediador entre Dios y el hombre se llama Jesucristo, hombre. De allí que hoy, dejando a un lado lo que Pablo le dijo a los hebreos y trayendo esas mismas palabras para nosotros que estamos viviendo los fines de los tiempos, te pregunto, mi querido oyente, ¿es Jesucristo un factor determinante en tu vida hoy? ¿Has hecho de Jesús el mediador por excelencia? ¿O por casualidad todavía tienes tus ojos puestos en algún ídolo, en algún santo, en algún ser humano? No existe pastor que medie, no existe ser humano que medie, no existe sacerdote, no existe ningún ser humano que pueda servir de mediador entre Dios y nosotros. El único que tiene
todas las herramientas y que tiene todos los privilegios para ser nuestro mediador, se llama nuestro Señor Jesucristo. Porque no solamente es Dios, sino que también es hombre. Y esa naturaleza humana la conservará por el resto de la eternidad. Permita Dios que hoy, en tu reflexión diaria, en tu acercamiento personal con Dios, abras un espacio para que ese mediador llamado Jesús tenga el control de tu vida y tú puedas descansar tranquilo, seguro de que Él te presentará delante del Padre santificado, justificado por los méritos de su sacrificio. Que Dios te bendiga hoy y que el cielo se abra sobre tu familia para que raudales de luz desciendan sobre ti y haya paz en tu corazón. Bendiciones.